Buenas noches, esto es 1049 Radio y nuevamente tenemos el gusto de estar platicando con el doctor Said Arablin, quien es médico alergólogo pediatra. ¿Lo he dicho correctamente, doctor? Totalmente, Max. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es para mí un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Excelente, pues bienvenido seas. Esta semana, precisamente la que estamos hablando, que cursas del 14 al día 10, y bueno, pues sería realmente 19 para completar la semana. Estaremos hablando del Día Mundial de la Alergia. Y pues, doctor, primeramente dime, ¿qué es la alergia? Sí, muy bien, Max. Pues efectivamente justo estamos en la Semana Mundial de Alergia. Cada año hay como esta pues conmemoración para poder hablar de diferentes temas relacionados con enfermedades alérgicas. La alergia en sí es como una respuesta que tiene nuestro cuerpo a cosas que normalmente están en el ambiente, que al resto de las personas no les pasa absolutamente nada, pero que a las personas que son alérgicas a eso es como montar una respuesta porque su mismo sistema inmunológico lo reconoce como si fuera probablemente algo agresivo y empiezan a montar una respuesta inflamatoria en contra de diferentes cosas que para el resto de las personas serían totalmente inertes, ¿no? Uh -huh. Y justo el tema de esta Semana Mundial de Alergia en el 2021 es la anafilaxia. La anafilaxia es un tema que ha cobrado como mucha importancia en las últimas semanas por la vacuna de COVID. Mucha gente de repente habla con respecto a los eventos adversos de esta vacuna y que en algunos de ellos se puede llegar a presentar anafilaxia, pero la anafilaxia en sí pues ha existido siempre y es como esta respuesta alérgica, es una reacción alérgica que puede ser muy seria, puede ser muy grave, se presenta de forma muy abrupta y que puede llevar a tener como peligro la vida del paciente si es que la tiene, si es que no se trata de forma adecuada y si es que no se identifica. Y es por eso que la Organización Mundial de Alergia ha decidido en este año dedicarle pues toda la información que hay y toda la parte de difusión a hablar de la anafilaxia. Doctor, entiendo entonces, por ejemplo, la anafilaxia, digo, el nombre me suena un poquito porque recuerdo algo así como la tacafilaxia o algo así, catafilaxia. Me Taquifilaxia, sí. parecen nombres muy parecidos. A ver, explícame, ¿la anafilaxia qué es entonces? Sí, la anafilaxia es como esta respuesta súper exagerada. O sea, si hablábamos de que la alergia es esta respuesta muy fuerte a cosas que están en el ambiente y que son totalmente normales para la mayor parte de la gente, para el paciente que es alérgico le provoca síntomas, ¿no? O sea, la alergia se puede manifestar en diferentes partes del cuerpo. Y entonces, si el paciente es alérgico, ponte tú que a lo mejor no sé, al fresno, de repente puede tener síntomas a nivel nasal y desarrollar rinitis alérgica, puede desarrollar síntomas a nivel bronquial y desarrollar asma. En el caso específico de la anafilaxia, es como la expresión máxima de una alergia, es decir, como la forma más fuerte que puede presentar un paciente de alergia y que se presenta muy rápido y que puede llevar a compromiso de la vida. ¿Por qué? Porque se afectan diferentes órganos al mismo tiempo y es como un evento como muy agudo que puede llevar a un choque del paciente y que lo puede poner grave. Sí, recuerdo inclusive, más no sé, igual me lo puedes aclarar, que hay personas que de repente, por ejemplo, a mí me pica una abeja y pues te inflama, ¿no? O sea, porque al final del día es una respuesta que tiene tu cuerpo al enrojecer el área donde te pica la abeja y pues hay calor, ¿no? Que son las respuestas que tiene una alergia, ¿no? O sea, hay una presencia de tu cuerpo que te dice, esto no es normal. Pero hay gente que les puede picar la abeja y lo pueden matar, ¿no? O sea, a eso se refiere la anafilaxia. Anafilaxia, es correcto. Y de hecho, si tú ves aquí, justo en el logo, se los quise compartir, es como los diferentes, en la parte roja, ustedes pueden ver como los diferentes alergenos o factores que de repente podrían estar provocando la anafilaxia. Hay muchos más. Y del lado azul viene como la parte pues de tratamiento, ¿no? Y cómo al final de cuentas tenemos que estar como muy conscientes, estar preparados para que esto se presente en cualquier momento, para que el paciente pueda salvar la vida. Órale. Toda la información que ahorita te voy a mostrar la pueden ver ustedes en la página de la Organización Mundial de Alergia, que es la que les muestro a continuación. Y ahí la tienen, World Allergy Week. Y bueno, al final de cuentas también esto se está tropicalizando y de hecho en México, ¿no? Los colegios de alergia, ¿no? Tanto el colegio de alergólogos especialistas en alergia, perdón, de pediatras especialistas en alergia e inmunología, pero también el grupo de inmunólogos clínicos y alergólogos de adultos están haciendo muchos eventos para poder hablar de este tema. Eh, Órale. la anafilaxia en sí, te digo, es esta respuesta como muy grave
Muchas personas de repente consideran que los signos o que más se presentan es a nivel de la piel, es decir, que el paciente puede presentar muchas ronchas y que pudiera llegar a presentar también dificultad para respirar. Pero si nosotros vemos aquí lo que establece la Organización Mundial de Alergia es poder como definir la palabra de stop, detente, ¿no? De stop la anafilaxia. Y con stop anafilaxia la primera es como un acrónimo en la parte de la S. Lo que quiere decir es que nosotros nos identifiquemos mucho en la parte, yo lo defino en español como señales, ¿no? Que podemos identificar para ver si un paciente, ¿cómo puedo saber que un paciente está desarrollando una anafilaxia o una alergia muy grave a algo? Entonces tenemos que estar como muy conscientes de que cualquier cosa de repente lo podría llegar a provocar y lo que tenemos que estar muy, muy al pendiente son tres cosas que las podemos resumir en un ABC. A corresponde a la parte de la vía aérea, es decir, que el paciente en un momento cuando empieza a desarrollar la anafilaxia puede llegar a tener esta presencia de tos, ¿no? Que es como muy intensa. El ronquido o la voz muy ronca puede llegar a tener dificultad para tragar la saliva y la lengua la puede sentir como muy hinchada. Esto está la parte como la parte de la vía aérea. En la parte de la respiración, se puede escuchar que el paciente tiene como una dificultad para respirar, se le puede escuchar un estridor, que es como un ruido muy fuerte al respirar. Se le puede escuchar la tos, pero también se le puede escuchar silbido, como lo que pasa en un paciente con asma. Y también uno de los puntos importantes es el C, que muchas veces como que se piensa que no tiene como mucho que ver, pero es como esta presencia de mareo, en donde el paciente al tener como este colapso, imagínate que todo se está presentando en cuestión de segundos o minutos, después de que estuvo en contacto con el piquete de abeja, ¿no? Que es el que trae esa colación y que es como uno de los más frecuentes, y que de repente puede presentar palidez porque la parte del sistema circulatorio también se colapsa. Entonces de repente puede llegar a tener un desmayo, pérdida del estado de alerta, asociado a que baja la presión, asociado a que tiene esta dificultad para respirar y que además puede tener datos a nivel de la piel, ¿no? Que son las típicas ronchas o urticaria. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros podemos identificar que el paciente está presentando una anafilaxia y es como muy importante poder como estar conscientes de que esto se puede llegar a presentar porque muchos pacientes de repente no se conocen alérgicos o puede que a lo mejor no tengan el antecedente de anafilaxia previo y que en cuestión de minutos, ¿no? Si se presentan estos síntomas, lo más recomendable es como dar el tratamiento adecuado. Doctor, estoy viendo, por ejemplo, la lámina que hablas de la prevención y veo que hay, se señala, y digo, para la gente que nos está viendo en redes sociales lo podrán ver, y a quien nos está escuchando a través de los 40, invitamos para que vayan al canal de YouTube o en Facebook, también van a poder verlo. Vemos que, por ejemplo, hay situaciones de factores físicos, inclusive Sí. también hay alergenos ocupacionales, es lo que estoy viendo. También veo que está el etanol, están antibióticos, están situaciones donde se compromete la picadura de un insecto. Me llama la atención inclusive el fluido seminal también y hasta comida. O sea, está presente en el día a día, porque sabremos que, por ejemplo, y recuerdo a mi hermana, por ejemplo, que ella es alérgica al pasto de aquí de un parque que se llama La Loma, y es muy curioso, dices, ¿cómo puede ser posible que sea alérgico? Claro, solamente ella en el contacto podrá tener esta respuesta inflamatoria en la piel, donde se manifiesta que hay una situación que el cuerpo no le está aceptando. Pero habrá gente que, por ejemplo, al comer una nuez, al comer un huevo, al tomar algún, por ejemplo, un trimetoprim, sulfametoxazol, o sea, se exacerba, o sea, es una respuesta inflamatoria acelerada y que el cuerpo de plano no lo contiene de una manera prudente y pone en riesgo la vida. O sea que la situación es muy, para estar inconsciente de que tenemos que conocernos perfectamente qué es lo que nos va a nosotros a afectar, ¿no? Es correcto. Y como, o sea, tal cual, como dices aquí, es parte con lo que vivimos, ¿no? Y es prácticamente lo que pasa en un paciente alérgico, ¿no? O sea, nada más que esto lo lleva lo hace muy, muy exponencial, porque realmente la respuesta es como mucho más aguda, mucho más fuerte, y que realmente necesitamos sospecharlo. ¿Por qué? Porque probablemente alguien que no tenga como la idea de que esto puede llegar a presentarse ante algo tan común, pues de repente puedes decir o pensar que es cualquier otra cosa, ¿no? Sí, Eh, doctor. Oye, perdón la interrupción. Es muy común que, por ejemplo, cuando uno no sabe, por ejemplo, te invitan a una comida y te ponen una ensalada y en la ensalada lleva nuez. es Es lo más correcto. típico, ¿no? Te lo encuentras, ¿no? Eso es Sí, súper típico, ¿no? es súper Entonces, típico. comidas así, pero cuando es una situación así controlable en el sentido de que son alimentos, bueno, pero también el cuidado que debe de existir para los madres y padres de familia, porque también es muy común
que, por ejemplo, a ti te funciona un medicamento y que supones que a tus hijos los automedicas dándoles el mismo fármaco sin conocer dosis, respuestas, esquemas de tratamiento y que pudieras provocarle de alguna manera un factor predisponente a que peligre su vida. Sí, claro, es totalmente correcto lo que mencionas y no respeta edad, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, en el caso de niños pequeños, ¿no? Si tú ves, ahí está la leche, ¿no? Los niños que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, de repente pueden llegar a tener a lo mejor una reacción de ronchitas o problemas gastrointestinales, pero hay pacientes, bebés, que de repente pueden llegar a tener anafilaxia, ¿no? Secundaria que tomen de repente leche. Entonces, realmente es como un tema de cuidarse. Obviamente las personas que ya se conocen con anafilaxia deben de tener como siempre a la mano el tratamiento. Y el tratamiento aquí, lo que es más socorrido y que normalmente se presenta en estos casos es que a los pacientes les ponen antihistamínicos o que les dan esteroides. Pero uno de los puntos importantes que debemos de saber es que tanto el antihistamínico como el esteroide se va a tardar muchísimo tiempo. Los pacientes que ya saben que tienen anafilaxia siempre deben de tener a la mano un medicamento que se llama adrenalina o epinefrina, ¿no? Es lo mismo. Desafortunadamente en México no lo tenemos comercialmente disponible como tal, como medicamento para anafilaxia. En Estados Unidos sí, se conoce con el nombre de EpiPen, pero aquí en México lo que hacemos en la parte del consultorio de alergia es que nosotros diseñamos kits de adrenalina, ¿no? Es como un EpiPen región 4, pero que nos permite poder tener la adrenalina lista, ¿no? Y capacitar al paciente en el sentido de cómo se tiene que aplicar al cuidador, ¿no? O a la persona Claro. que siempre está con el paciente, a lo mejor puede ser su pareja, y como dices, a lo mejor en una cena romántica, de repente llegan y esto no sabía que tenía nuez y pum, en ese momento puede llegar a tener la reacción anafiláctica. Entonces, la gente que está alrededor del paciente, que ya se conoce con anafilaxia, también debe estar capacitado en el uso de la epinefrina o de la adrenalina. Y bueno, lo que siempre tiene que haber como un plan de acción, ¿no? O sea, yo, el kit que les doy a los pacientes es un kit que viene con mis datos de urgencia, de poder llamar a una ambulancia en el momento en el que esto se identifique, ¿no? Y de la dosis que se tiene que aplicar de acuerdo a cada paciente, pero sí, así como hay desfibriladores en el caso de que se presente un infarto en la calle y que cada vez hay como más conciencia de esto, así también debería de haber como adrenalina, porque sabemos que en algunos casos, si no la tenemos, puede llevar a la muerte del paciente. ¿Qué tan común es el tipo de muerte aquí en México, Doc? ¿Tienes ese dato? Con respecto a cuántos se mueren por anafilaxia. Sí, al año, por ejemplo, o sea, de que no se atienden a tiempo y que posiblemente la persona lamentablemente fallece. Sí, o sea, la frecuencia realmente no es tan alta de los casos de anafilaxia y afortunadamente también la tasa de mortalidad no es alta. Sí, lo que es un hecho es que debería ser de cero, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, esta Claro. es una de las causas que podríamos llevar a cero y justo por eso es esta iniciativa, ¿no? De la Organización Mundial de Alergia que se replica en todos los países y que estamos hablando de ello, porque en la medida en que estemos más capacitados, lo mismo que pasaba con un desfibrilador, ciertos manejos del ABC para poder como aplicar esta parte de primeros auxilios, también debe estar como muy capacitado en la parte de poder tener como esta respuesta rápida para poder llevar el tratamiento y que nadie se muera, ¿no? Por una anafilaxia, porque realmente el tratamiento es muy bueno y la cosa es nada más que no lo conocemos bien, no podemos como que muchas veces identificar estos signos, no lo asociamos a una cuestión alérgica y pensamos que puede ser un infarto u otra cosa, y entonces es ahí donde perdemos mucho tiempo. Uno como padre o madre puede saber perfectamente si yo, por ejemplo, yo no tengo alergia o no tengo así identificado algo que me produzca alergia. ¿Uno de nuestros hijos puede presentar un cuadro alérgico de este tipo? Sí, o sea, cualquier persona lo podría llegar a desencadenar. Te digo, la frecuencia realmente no es alta. Estamos hablando de más o menos como 5 de cada 100,000, pero y de ahí, o sea, reciben el tratamiento y les va bien. Pero desafortunadamente no hay algo que una prueba, ¿no? Que de repente pudieras tú tener como para poder identificar si tu paciente o tu hijo más bien pudiera tener como alguna predisposición a desarrollar anafilaxia a algo. Entonces, Ujú. es también por eso que vale la pena siempre tomarlo en cuenta, ¿no? Ante estos signos y síntomas que hemos estado mencionando. Eh, Obviamente que a veces es como un poco más frecuente en los casos en los cuales de repente a lo mejor hay cierto componente de alergia en la familia o como este paciente que ya tuvo alguna anafilaxia a lo mejor al veneno de abeja,
probablemente después pudiera llegar a tener una anafilaxia a otra cosa. Y entonces ahí como que eres un poco más preventivo, pero realmente es poco, bueno, más bien no hay una medida útil que nos permita identificar de forma preventiva, ¿no? Los pacientes que no se saben alérgicos y que no se saben que hayan tenido anafilaxia, que lo pudieran llegar a presentar. Pues sí, es importante entonces en casa que tengamos identificados este tipo de situaciones donde la prevención es lo vital, porque como bien lo decía el doctor Said, el hecho debería haber una tasa cero, porque al final del día, si yo identifico algo que me predispone a hacer una anafilaxia, pues obviamente voy a evitar eso para que no se me presente un cuadro o una crisis. Y obviamente a nuestros hijos, pues también identificar cuáles son pues los elementos que te pueden predisponer para que se presente una situación de este tipo y que por obvio no andemos nosotros corriendo. ¿Qué otro tipo de recomendaciones hacemos, doctor, al respecto? Pues básicamente el hecho de estar súper consciente de los síntomas que ya mencionamos, ¿no? O sea, si tú de repente ves a alguien en un restaurante, si tú de repente ves a alguien en el gimnasio, porque también puede haber anafilaxias inducidas por ejercicio, si tú de repente ves a alguien que tiene ronchas, pero que al mismo tiempo de las ronchas tiene dificultad para respirar, o lo ves medio mareado, o se está cayendo, lo importante es de inmediato llamar a un médico, o sea, activar como un sistema de urgencias, y la forma en que tú lo puedes ayudar es recostarlo en donde estés, ¿no? Y levantar las piernas. De esta forma vamos a favorecer que toda la parte de circulación se dirija a los órganos vitales y que disminuyamos como el riesgo de que vaya a tener como alguna complicación más fuerte. Y por supuesto que, bueno, si el paciente en ese momento ya se conocía que puede ser como más propenso a una anafilaxia y trae su EpiPen o trae su adrenalina, pues de forma inmediata tratar de aplicarlo para poder como evitar complicaciones a largo plazo. Y si no, pues al menos estamos ya como muy conscientes que con base en el cuadro clínico, muy probablemente ese paciente tuvo anafilaxia y entonces ya en el momento en que tú estás pidiendo la ambulancia, pues ya saben a qué viene, ¿no? Claro. Entonces, sí es como una cuestión como lo mismo que te decía el RCP, ¿no? O sea, de la reanimación cardiopulmonar que ha costado años y años y años, pero que cada vez hay más gente capacitada. Seguramente en esta parte también, eventualmente vamos a tener como mucho más conciencia de este tipo de enfermedades, y más en un país en donde de repente, por ejemplo, la cuestión de alergia alimentaria cuesta trabajo, ¿no? No estamos tan acostumbrados a tener los productos libres de determinados ingredientes. Vas a un restaurante y es prácticamente imposible saber si ese restaurante te garantiza o no que a lo mejor el sartén donde están cocinando el pescado no hayan cocinado antes el camarón, y si tú eres alérgico al camarón, pues ya. O sea, como que todas estas cosas tienen mucho que ver, pero sí es una cultura que cada vez se va formando más, cada vez se van sonando más estos temas, y más alergólogos estamos como trabajando para poder como impulsar ciertas medidas que incluso pasan a la parte regulatoria y política, ¿no? De poder como tener esta parte mucho más legislada, y que podamos tener como mucho más conciencia de estas enfermedades para que menos personas terminen en cuadros como estos, ¿no? Me ha tocado ver algunos productos a la venta que dicen, este producto contiene tal. Creo que se ha evolucionado un poco en esto, más allá de lo que dicen que tiene muchas calorías, que también es importante, pero Claro. a este punto de contener ciertos elementos que pudieran presentar una alergia y por ende a lo que nos decía precisamente, pues es súper importantísimo leer los productos que le vamos a llevar a casa, a nuestros hijos o a nosotros mismos, porque de eso depende la vida de nosotros. Y eso, como bien lo dices, me parece algo muy acertado, que pues es una palomita, ¿no? Para quien se le ocurrió tratar de tener ese tema de la anafilaxia. No sé si quieras concluir, doctor, con alguna situación con respecto a este tema. Me parece muy interesante. Creo que lo correcto es que se acerque la gente de entrada, no específicamente con un alergólogo adulto o niño, pero si tú identificas en tu vida que tienes una respuesta así de tu cuerpo que te dice, esto no me cae, evidentemente se lo comentas a tu médico y obviamente el médico va a derogarlos con ustedes, ¿no? Sí, es correcto. Creo que para cerrar me gustaría como justo mencionar lo que decíamos de la vacuna de COVID. Mm. Eh, eh, sí es cierto que de repente se ha sonado mucho la parte de anafilaxia con respecto a la vacuna, y hay mucha gente que también por riesgo de anafilaxia ha decidido no vacunarse. En algún momento también ya vimos este tema, y vimos que no era tan frecuente, y que realmente no es como tanto problema que tú seas alérgico,
pero si tú te has tenido alguna anafilaxia previamente y no sabes bien qué fue lo que te pasó, cuál fue lo que te lo causó, entonces sí es donde vale la pena como hacer como el abordaje justo para que no vayas a tener un evento de anafilaxia solamente, no solamente por la vacuna de COVID, sino en general por cualquier otra cosa que de repente no hayas identificado y que pudiera ponerte en riesgo de muerte, ¿no? Entonces, sí, es como muy importante la sospecha y estas medidas iniciales para recibir el tratamiento oportuno. Excelente, doctor. Pues entonces, esta conclusión llegamos. ¿Hay alguna manera que se te pueda contactar vía web? ¿Algún canal que tengas para que puedan ver algún tipo de información que estés subiendo a la red? Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Dr. Said Arablin o Alergo Inmuno, así todo junto, Alergo Inmuno. Y también el canal de YouTube de Alergo Inmuno, donde he estado subiendo algunos videos con respecto a esta información y en general sobre enfermedades alérgicas. Entonces, con mucho gusto ahí estamos al pendiente de cualquier comentario que tengan, cualquier duda. Yo estaré como muy contento de poder como compartir mi información y en lo que pueda ayudarles, ¿no? Y no solamente a la comunidad civil, sino también a la comunidad médica, ¿no? Así me imagino, porque hay que recordar que el doctor Said Arablin está en Aguascalientes, pero también estás en la Ciudad de México. Entonces, andas del tingo al tango. Sí, es correcto. Es parte de, creo que está bien, es un ritmo eh, bueno, como tú comprenderás. Exactamente. ¿Yo qué te puedo decir, doctor? Pero está bien, Bueno, es parte de ser versátil. exactamente. Nos da la oportunidad de poder conocer más y sobre todo ustedes que poblaciones totalmente diferentes. Simplemente con eso decimos todo, ¿no? Exacto. Doctor Said Arablin, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 1049 Radio. Te deseamos que tengas una excelente noche y nos vemos muy pronto. Claro que sí, Max. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Perfecto. Gracias a ti y a la gente que nos estuvo viendo. Vamos al corte, regresamos.